Bueno, entonces, espérame, comparto aquí el link. Está bien. Voy a compartirlo aquí en un grupo que tengo. Ujú. Listo. Bueno, lo voy a compartir aquí también. Listo. Bueno, entonces vamos a... hoy vamos a ver la conferencia de la fase B. Vamos a ver la... ¿Qué número es? Se me perdió. La 16. Vamos a ver la conferencia número 16 de la fase B llamada Los círculos dantescos del 1 al 5. Entonces, bueno, esta conferencia vamos a hablar sobre la sabiduría de las infradimensiones. Vamos a hablar eh, de cómo vamos a sacar la fuerza para poder autorrealizarnos. Hay una frase que dice que para poder subir, primero hay que bajar. Y resulta que nosotros somos afortunados. ¿Sí? Nosotros ya hicimos un proceso en que creamos la maldad. Eh, la maldad y el ego es algo muy importante en uno. ¿Sí? Eso es sabiduría. Cuando hemos visto en este curso, lo que más vale en el universo es sabiduría. Y a veces uno no se da cuenta que uno es un ser muy valioso. Bueno, no es para que no se le suban los humos de orgulloso, pero dentro de uno hay mucha sabiduría condensada, hay mucha sabiduría atrapada. Eh, esa sabiduría nos va a llevar a convertirnos en dioses, ¿sí? No podemos sacarle el quite a la sabiduría. Eh, hay una responsabilidad en esto, también hay eh, como una especie de peligro, ¿sí? También en ese problema de la sabiduría es que si uno no la sabe, pues si uno no saca el hondo significado de la sabiduría o lo que está ahí, pues puede llegar a enredarse, ¿sí? Pero entonces hoy vamos a ver un pequeño mapa de lo que son las infradimensiones. Aquí lo importante es verlo hacia adentro, vamos a verlo un poco hacia afuera, pero recordemos que esto lo importante es interiorizarlo. Esta conferencia la vimos en la fase A y aquí la fase B está dividida en dos. Están los círculos del 1 al 5 y estos están del 1 al 5 están muy relacionados con la parte instintiva del ego, ¿sí? Con la parte del deseo del ego. Ya la siguiente conferencia, que es de las 6 del sexto al noveno círculo, ya está más relacionados con la inteligencia maligna. Ahorita vamos a hablar específicamente, vamos a hablar mucho de los yoes del instinto, de los yoes del deseo, de la emoción, y vamos a ver toda la sabiduría que está atrapada ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de esto. Eh, ¿Qué son los círculos dantescos? Resulta que hay un maestro llamado el maestro Dante Alighieri. Este maestro vino y nos dio esta sabiduría. ¿Sí? Resulta que él en su trabajo interior, él mostró en un libro llamado La Divina Comedia, cómo era ir bajando por esos diferentes círculos. Entonces nos iba hablando que en su experiencia iba bajando por unos círculos, era un círculo donde estaban los perezosos, los fornicarios. ¿Sí? Entonces vino a mostrarnos claramente sobre esto. ¿Listo? En los círculos hay unas leyes, así como hay leyes en la naturaleza. Habíamos visto en una conferencia anterior llamada las dimensiones, estos son infradimensiones. Los círculos dantescos representan una persona como volteada, como con la cabeza hacia abajo, ¿sí? Simboliza el descenso. ¿Cómo van a funcionar los círculos? Resulta que cuando uno está aquí en la representación física, bueno, le dan 108 oportunidades para autorrealizarse, 108 existencias. Cuando uno se le acaben las existencias, eh, resulta que los yoes deben morir, ¿sí? Alguna vez una persona me preguntaba por qué pasaba eso, ¿sí? Porque como así que 108 existencias y uno moría. Pues resulta que se hace necesario porque llega un punto donde la maldad crece bastante, ¿sí? Uno tiene mucha maldad, entonces ya el desarrollo de esa maldad no se puede dar más y entonces necesita ir a las infradimensiones a desintegrarse esa maldad, ¿sí? ¿Cómo se desintegra? Resulta que eso se desintegra del placer al dolor.
Un ejemplo. Entonces, una persona que no quiso trabajar sobre sí mismo. En ejemplo, la pereza. ¿Sí? Aquí hablamos principalmente de la pereza espiritual o la pereza del trabajo interior. Entonces, si no quiso trabajar y era una persona muy perezosa, entonces lo van a mandar al primer círculo y ese primer círculo de la pereza lo conectan a un animal en involución. ¿Sí? Puede ser un perrito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esos perritos hay un ser. ¿Sí? Muchos que están metidos en un perrito fue una persona que vivió y hay muchos que ni siquiera saben que ya es un perrito, se creen una persona. ¿Sí? Entonces apenas lo conectan ahí. Si la persona anda muy perezosa, entonces es como aquí cuando uno está trabajando y tal vez lo mandan a vacaciones. Entonces, si lo mandan a vacaciones, uno sale a vacaciones y dice, uy, qué bueno, ahora sí voy a poder descansar todo el día. Entonces uno se pone a ver series, películas en el celular todo el día y al principio es muy placentero. El infierno se mueve el placer al dolor. Uno todo el día ahí viendo películas, series. Bueno, pasa el primer día. Pasa el segundo día y todavía hay placer. Sí, bueno, todo el día me voy a ver las series que no me he visto, las películas. Y ahí, escuchando música. Pasa el tercer día y ya se está volviendo como fastidioso, como que, uy, no, ya. Pero bueno, igual veamos un poquito. Ya pasa el tercer día, el cuarto día, el décimo día, ¿sí? 100 días y ya eso empieza a convertirse en dolor, ¿sí? Entonces uno ya le pasa que uno ya no quiero más estar aquí encerrado, ¿sí? Ya quiero salir corriendo, ya quiero ver el aire, ya quiero hacer algo, ir a hacer una meditación, hacer sacrificio por la humanidad. Resulta que como nosotros no quisimos eliminar ese agregado psicológico voluntariamente, la madre naturaleza, su infinita sabiduría, nos lo va a desintegrar mediante el dolor. Y entonces, de tanto dolor que se siente, que se pasa del placer al dolor, lo va a llevar a un dolor extremo, esa chispita o ese detalle del yo, un detallito del yo, de ese dolor se va a explotar. Es el dolor de sentirse ya atrapado. Allá en las infradimensiones lo van a obligar a quedarse acostado, a no moverse, ¿sí? A no hacer nada más, sino solo estar esclavo de su placer. Hasta que tanto placer en un momento se convierte en dolor. Entonces así funcionan las infradimensiones, ¿sí? La persona apenas muere, va a un lugar que se llama el limbo. Lo veíamos en la conferencia de que es la muerte. Allá le van a decir hacia dónde va. El limbo también se conoce como el hall del infierno. ¿Sí? Ahí están esperando su destino. ¿Sí? Si ya su destino es ir a las infradimensiones, entonces bueno, va a empezar a circular ahí por todas esas infradimensiones hasta que desintegre hasta el último agregado psicológico. Entonces aquí nos damos cuenta que es mucho más positivo o es mucho mejor desintegrar los yoes voluntariamente. ¿Sí? Allá se pierde el libre albedrío, ¿sí? Porque se pierde el libre albedrío porque se pierde el tercer cerebro, el cerebro intelectual. Uno aquí tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo deseo de pereza, yo puedo discernir. Entonces digo, uy, esto está mal, mejor me pongo a hacer una práctica de meditación, me pongo a estudiar una conferencia, hago la práctica suprasexo, si estoy soltero, me pongo a hacer lo posible por que llegue la pareja, eliminar los agregados psicológicos. ¿Sí? Allá ya no, ¿sí? Allá ya pierden el libre albedrío. Allá ya está sometido a la madre naturaleza, está conectado directamente con el instinto. Entonces, por ejemplo, vemos el perrito, ¿sí? El perrito siente lujuria, ¿sí? El perrito, como está llevado por su instinto, él no razona. Y entonces vemos, por ejemplo, una perrita en la calle en celo, y hay muchos perritos detrás, ¿sí? Y hay un perrito pequeñito, un chihuahua, y ese no se da cuenta que hay otros perros más grandes que lo pueden matar, que lo pueden morder. Su instinto lo obliga a ir a meterse allá, porque es el instinto de fornicación, ¿sí? Y ahí, a través de ese placer de sentir, de fornicar, de lanzarse allá, eso se convierte en dolor. Llega otro perro más grande y lo muerde, lo mata o lo deja inválido, ¿sí? Entonces así funcionan las infradimensiones. Ahí se pierde el libre albedrío, por eso se decían en unas historias allá que son seres sin cerebro, o sea, se ven allá como unas máquinas y no tienen cerebro, porque allá ya no hay oportunidad de discernir. Si un perrito no puede decir, madre mía, máteme este yo del deseo, ¿sí? Y ya no peleo con ese otro perro, no, allá es esclavo del dolor. Entonces también vemos la crueldad de la naturaleza. Eh, lo hablamos en la conferencia pasada del rayo de la creación. Nos damos cuenta que esta es una máquina de sabiduría, es una máquina perfectamente diseñada. Y por eso no nos debemos fascinar con esta máquina, porque esa máquina nos muestra cosas muy bonitas, pero en el fondo es dolor, es muerte, es sufrimiento.
la forma de salirnos de ese dolor, esa, fuerte, de esa muerte y ese sufrimiento, va a ser a través del despertar de la conciencia, va a ser a través de realmente ser seres humanos, o sea, aprovechar ese tercer cerebro, el cerebro intelectual, discernir, dirigir la atención hacia el interior, liberarnos del ego, ¿sí? Eso que es tan bonito, dirá la mente, ay, me voy de vacaciones, tan bonito, y me quiero acostar allá en una hamaca y ver el horizonte, eso es conciencia, tan hermoso que es el mar, tan hermoso que son las montañas, tan hermosa que es el agua, no nos estamos dando cuenta que eso en el fondo es sufrimiento, eso va a ser dolor, ¿sí? Entonces esta conferencia nos va a ayudar a comprender un poco de eso. Bueno, entonces vamos ya entendiendo un poco lo que es esto. Vamos entonces a empezar a hablar de cada uno de los círculos, entendiendo pues que ahí está el poder, ahí está la fuerza. Necesitamos hacer el trabajo de rescatar ese poder y esa fuerza. Nosotros pertenecemos a esos mundos infiernos. Realmente ahorita estamos ahí, ¿sí? Estamos en el infierno. ¿Cómo nos conectamos al infierno? Desde el primer momento en que fornicamos. Cuando fornicamos, creamos los agregados psicológicos, ¿sí? Y ahí ya quedamos atrapados a la materia, ¿sí? Eso fue algo muy placentero. Y quedamos atrapados, pero ahora hay que hacer ese proceso de desligarnos de la materia. No va a ser fácil, eh, porque eso es energía, energía condensada. Entre más hubiéramos condensado energía por la parte negativa a través de la fornicación, nos vamos a dar cuenta que va a ser más complicado, pero se puede hacer. Entonces, entre más complicado, más fuerza, pero también más sabiduría. Entonces ahí necesita y requiere uno el nivel de revolución de salirse de acá, de este bonito y hermoso planeta. Bueno, entonces, listo. Entonces, así funcionan los círculos dantescos. Vamos a ver entonces el primer círculo. El primer círculo se le conoce como la esfera sumergida de la Luna. ¿Por qué la Luna? Porque la Luna es un planeta muerto, ¿sí? Este está relacionado con la pereza. Somos nosotros. Nosotros somos seres fríos, somos seres muertos, no tenemos anhelos de nada. Lo que creemos que es anhelo, lo que creemos que es fuego, resulta que es muerte, ¿sí? Entonces, la pereza es la principal pereza hacia la autorrealización, ¿sí? Hacia el no querer crear los cuerpos existenciales del ser. Se decían que allí al infierno iban todos los niños que no iban a ser bautizados. Entonces, la principal pereza va a ser el anticristo, el que no quiere bautizarse. Dentro de esta pereza, somos extremadamente fríos, aparecen yoes como el celibato, ¿sí? El celibato se dio por la fornicación y por la masturbación. Cuando uno expulsó la energía creadora sexual, uno quedó como una piedra muerto, ¿sí? Cuando se expulsa, cada vez que se derrama la energía sexual, queda uno frío, ¿sí? No queda con anhelos de nada. Cree que hay un anhelo, por ejemplo, hacia entregarse a los placeres de la lujuria. Entonces se cree que hay luz en, no sé, en regalar flores, en decir poemas, ¿sí? Pero eso es falso, ¿sí? El verdadero trabajo que nosotros debemos hacer es hacer la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y el primer enemigo pues va a ser esa frialdad, esa pereza. Entonces ahí vamos a encontrar yo es como el celibato, todo el rechazo hacia el sexo opuesto, eso es frialdad, eso es maldad. Cuando uno empieza a observar todo el desagrado que uno tiene hacia el sexo opuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de hombre critica a las mujeres, ¿sí? Uno va por la calle y de pronto una mujer que está, no sé, que se viste de una forma que a uno no le agrada, ahí se siente una frialdad. Uy, esa mujer tan desagradable, ¿sí? Esa mujer tan fea. Cuando uno empieza a observar, ese es el rechazo hacia la creación, porque a través de la mujer es que uno se va a poder autorrealizar. Esto no significa que uno va a buscar todas las mujeres, ¿sí? ¿No? Entonces va a amar a todas las mujeres. No, es, es lo que simboliza la mujer en uno, ¿sí? Y entonces uno tiene que ver esa frialdad que habita dentro de uno, el rechazo que se tiene hacia la pareja, que me molesta la pareja porque no piensa igual a mí, eso es una frialdad, ¿sí? Estoy despolarizado, no siento amor hacia la mujer, no siento un deseo superior hacia la mujer. Ahorita vamos a hablar en el segundo círculo de ese deseo superior y el deseo inferior. Eh, entonces la pereza está metida en nosotros en todo. El yo de la impotencia, eso es otro agregado psicológico que vamos a encontrar acá, ¿sí? Cada vez que uno fornicó se volvió impotente, perdió el fuego, perdió el ánimo. Entonces vamos a tener que recuperar esa impotencia. La impotencia está relacionada, por ejemplo, con el miedo al sexo, ¿sí? Con el miedo a una relación, con el miedo al compromiso, con la crítica, no, es que me va a ir mal, me van a juzgar, eso, todas las mujeres son malas, eso, el matrimonio es muy difícil. Si uno observa cada uno de esos pensamientos, hay frío, es como un hielo, es como la luna.
¿Qué debe hacer uno ahí? Dirigir la atención hacia el interior y ese frío, ¿dónde se siente? Siento frío en los testículos, ¿sí? Porque no siento ese anhelo hacia unirme sexualmente hacia mi pareja, ¿sí? O hacia buscar mi pareja, hacia pedirle a ser padre, dígame quién es mi pareja, quiero casarme, quiero empezar la creación. Pero no, ese estado ahí como de pereza, ese estado como de pasividad, todas las mujeres son malas, todas las mujeres son iguales, ahí he escuchado un personaje, todas las mujeres merecen sufrir, eso es maldad, ¿sí? Entonces, esa es la forma de empezar a destruir esa pereza, porque recordemos que la principal pereza es hacia la autorrealización. No hay que confundir la pereza porque hay personas que por el polo negativo, eh, eh, bueno, sería el polo activo de la pereza, creen que son activas, por ejemplo, corriendo de un lado para otro detrás del dinero. Entonces, cuando uno empieza a observar, por ejemplo, esa ansiedad por el dinero, esa ansiedad por trabajar, no, yo no soy perezoso, yo me levanto desde las 5 de la mañana, llego a la casa a las 10 de la noche, me la paso activo, eso es otro desequilibrio, es el desperdicio de la energía sexual, ¿sí? Entonces es otro tipo de pereza, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Eh, Se me olvidó. Bueno, esas personas que quieren estar todo el tiempo activas, limpiando, ¿sí? Ordenando, pero desde la parte exterior, eso no tiene nada que ver con la verdadera diligencia interior. Entonces, bueno, el principal trabajo que vamos a hacer acá es destruir todo lo relacionado con el anticristo, el que no se quiere casar, el que no quiere crear, el que no quiere matar los yoes de la fornicación, no quiere matar los yoes de la habilidad, el que está despolarizado, encontramos los yoes homosexuales, yoes lesbianas, y de hecho son los primeros yoes que no lo hacen trabajar o empiezan a trabajar cuando llega el conocimiento. Que llega uno como soltero para tener merecimiento de tener la pareja, es trabajar esos yoes de la masturbación, el yo incubo, esos yoes lo van a mantener a uno frío como una piedra y no lo van a dejar avanzar. ¿Qué más está aquí? Listo, ahí está sometido por 96 leyes. Vamos a ver que cada vez que vamos bajando en los mundos infiernos, es más la pesadez, ¿sí? El infierno es como un embudo, o como se dice que es como un cono, ¿sí? Entre más se va bajando, más es la pesadez, ¿sí? Hay una frase que dice que en el infierno cabemos todos. Todos vamos a estar allá metidos allá en ese infierno, ¿sí? Eh, Se puede decir que son las mismas leyes de acá, pero multiplicadas. Entonces allá existe el tiempo, pero el tiempo es mucho más lento. En el dolor el tiempo es mucho más lento. Hagan de cuenta que uno, estando normal, uno ve las 12 horas normal del día. Pero, por ejemplo, si uno está enfermo de algo, siente un dolor, por ejemplo, un dolor de muela, esas 12 horas parecen eternas, ¿sí? Parecen 24 horas, ¿sí? Entonces allá el tiempo pasa muy despacio, ¿sí? El sufrimiento allá es muy grande. Eh, Listo, entonces ahí lo conectan a ese animalito y ya, entonces hay que hacer ese trabajo por eh, trabajar todos esos yoes de ese infierno. Recordemos que el infierno está dentro de nosotros mismos. Entonces debemos sacar esa sabiduría y hay un fuego atrapado en ese infierno, en ese primer círculo. Segundo círculo, esfera sumergida de Mercurio. Están relacionados con los yoes de la fornicación. Se dice que aquí están todas las fuerzas pasionales. Se siente frío, todo el frío de haber expulsado la energía creadora sexual. En ese círculo todos quieren fornicar, ¿sí? Se quieren hacer orgías, se quieren hacer todo tipo de generaciones sexuales. Es de esta parte aquí está directamente relacionado con todo el trabajo del instinto, ¿sí? En este círculo hay que trabajar todas las sensaciones, toda la violencia, ese instinto que se tenía de derramar la energía creadora sexual desde la adolescencia, todo lo que uno planeaba, ¿sí? Quiero sentir las sensaciones del cuerpo, quiero sentir la violencia, quiero sentir el dolor, quiero hacerle daño al cuerpo de la pareja, quiero someter ese círculo, todo lo que nos lleva a fornicar, todo el daño que se le ocasionó al aparato a través de la violencia. Uno no se da cuenta, toda esa energía y toda esa violencia mecánica que sea en la cual se somete los músculos que están relacionados con el aparato, la próstata, los esfínteres, toda esa violencia que se usaba para expulsar la energía creadora sexual. Eso es una inteligencia maligna, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar todo eso. Salgo a la calle y veo una mujer que me agrada y automáticamente se mueve en mi cuerpo. Eso, si uno lo observa, está ahí. Esto sería innegable decir que no está, ¿sí? Uno no puede desconocer la parte del instinto, está ahí, ¿sí? Nomás es observar. Ve una figura, en el caso del varón, uno nomás ve ahí una figura ahí como de una guitarrita, como de una cintura,
Puede ser que no sea una mujer, hasta puede ser un maniquí, puede ser cualquier cosa, pero eso le genera algo instintivo a uno, donde genera un montón de tensiones en el cuerpo, un espasmo en el estómago, ¿sí? Un espasmo en los glúteos, en las glándulas sexuales, y es toda esa inteligencia que en el fondo lo que quiere es expulsar la energía creadora sexual. No tiene otro objetivo. En ese círculo todos quieren es expulsar la energía sexual, todos quieren es morir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja ese círculo? Dirigiendo la atención hacia el interior, observando esa sensación, siento ese calorcito, siento esa tensión, como un resorte ahí en las glándulas sexuales, rápidamente le digo a mi madre, madre mía, elimíname eso, ¿sí? Siento que se me contraen las glándulas sexuales, los testículos, en el caso de la mujer, el piso pélvico, todo lo que se le mueve también a la mujer. Pues rápidamente uno observa eso, esa tensión, eso es como una roca ahí, aferrada, como una tensión, como un resorte ahí tensionado. Simplemente uno dice, madre mía, elimíname eso. Y debe sentir el estado de relajación. Ahí recupera la fuerza, ¿sí? Va a recuperar la potencia. La sabiduría de este círculo va a ser la castidad. La castidad es el poder de crear, ¿sí? Nos vamos a poder crear a nosotros mismos. Entonces requiere una seriedad en ese trabajo. Es un trabajo que hay que hacer, eso no es del otro mundo tampoco, ¿sí? También hay muchas personas que dicen, no, es que eso es para otros, para después, que eso no se puede enseñar, que eso le hace daño a los alumnos. No, es que eso es observarlo. Uno observa, pues siento una tensión ahí y si uno está relajado, pues observo esa tensión y la desintegro. Y ya, ahí hay mucha fuerza. Cuando uno trabaja esos yoes, aparece la potencia, aparece la verdadera potencia. Porque el yo de la fornicación también maneja una potencia lujuriosa, ¿sí? No quiere entrar a la práctica suprasexo y maneja esa potencia lujuriosa, y es una potencia condicionada. Entonces las personas creen que van a perder la potencia, porque no, que solo si siento el cuerpo, si imagino, si toco por aquí, si hago por allá, que hago determinados movimientos, solo va a sentir esa potencia. No, ahí está el yo del miedo, ¿sí? Va a aparecer, si nosotros desintegramos cada una de estas cosas, va a aparecer la potencia de la conciencia y es una potencia superior, es una potencia que se siente como verdadera energía, como luz, que recorre el cuerpo, que recorre el aparato. Y simplemente es necesario comprender eh, a lo que vamos a llegar a hacer con la pareja en la práctica suprasexo y el ser nos brindará la potencia. Entonces es hasta desconfianza el ser, eh, creer que uno va a perder la potencia. Es simplemente falta de trabajo, ¿sí? Aparecerá esa potencia superior no se compara con la potencia de la fornicación, es una potencia que se mantiene, es una potencia que le da vida a uno, que no se siente dolor, que no se siente presión y se siente como un agrado en sentir cómo circula la energía sexual. Cuando hay la potencia de la lujuria, es una tensión, entonces no deja que la energía sexual suba desde las glándulas sexuales hasta el entrecejo. Cuando se trabajan todos estos yoes de la impotencia y todos los yoes de la fornicación, la energía va a subir y sube muy bien, ¿sí? De hecho, es el trabajo que debemos hacer, porque si no haces ese trabajo seriamente, el problema es que la conciencia, perdón, la energía sexual no sube, y se la van a comer o la van a agarrar otros yoes. Pero bueno, eso ya lo habíamos hablado en una conferencia anterior, llamada el Johannes Muse. Listo, entonces ese es el círculo de Mercurio, el círculo de la fornicación. Ahí pues trabajamos todo el instinto, toda la violencia y bueno, y hay mucha sabiduría atrapada ahí. Siguiente círculo, círculo de Venus. Aquí vamos a encontrar los placeres y sufrimientos. Este es un círculo en donde vamos a encontrar la verdad. Resulta que nosotros estamos detrás del placer creyendo que es la verdad, ¿sí? Entonces encontramos placeres como estados de enamoramiento, estados de lujuria emocional, ¿sí? Uno cree que eso fue la verdad. De hecho, desde pequeñitos uno tal vez sí se crió pues, viendo un televisor, entonces uno veía ya el príncipe azul y la princesa azul y el placer y que voy a amar a esa persona y que el amor eterno y que me regaló flores y que me dedicó canciones y que llegó en su carruaje y uno está hipnotizado por eso y cree que eso es la verdad, ¿sí? Eso es el verdadero fuego. Resulta que Venus es el fuego, es el ánimo de la autorrealización, es el fuego, pero está atrapado por lo que creemos que es verdad. Entonces el placer nos roba el fuego, ¿sí? Por ejemplo, el placer de la lujuria. Entonces uno ahí, ay, que quiero mi pareja, no se trabaja la parte lujuriosa, la parte emocional. Entonces la persona entra con una ideología que va a tener su pareja, que
voy a estar agarradito de la mano con esa persona, que voy a ir a comer helado, que me voy de paseo. Y resulta que eso no es el amor, eso no es el juego que nosotros necesitamos. El verdadero amor es ese anhelo, ese impulso de autorrealizarnos, de trabajar nuestros agregados psicológicos, de entender el verdadero amor que es la libertad, de no querer someter a la otra persona. En este círculo, uno quiere dominar a la otra persona, porque uno cree, no, es que la pareja es para que me acompañe, entonces si no me acompaña, entonces voy a odiar a esa persona. Que no, que es para que me diga bonito, bonita, para que me halague, para que me regale cosas. Entonces, si no me da, entonces no, ya no me sirve esa persona, ¿no? Es entender el significado de esa persona, es una compañera. En el caso del varón es un compañero, en el caso de la mujer, que nos va a ayudar al trabajo de la autorrealización. Y la única forma de encontrar ese verdadero significado de la pareja es eliminando todos los conceptos que tengamos de placeres y de sufrimientos. A nosotros, por un lado, nos encanta sentir placer, por el otro lado, nos encanta sentir sufrimiento, ¿sí? Ese es el apego emocional del yo, eso es como una larva metida en la emoción, eso es automático, ¿sí? Uno empieza a idealizar, ay, la pareja, ¿y qué estará haciendo la pareja? Tiene que entender que eso es dolor, no debería estar pensando en la pareja, o sea, tampoco hay, o sea, hay como una idea errónea en lo que se dice acá, dice, no, entonces se va a volver un ogro, entonces no va a amar a la pareja, no va a querer la pareja, ¿cómo así que no va a tener detalles con la pareja? ¿Cómo así que no va a decirle cosas bonitas? ¿Cómo así que no le va a agarrar la mano, que no le va a dar un besito? No es eso. Sí se van a dar estas cosas, pero es ya estar relacionado sobre la conciencia. Cuando se siente un beso casto, se agarra la mano, pero no con esa necesidad, con ese apego, con ese miedo de que va a perder a esa persona. No, es una compañera, ¿sí? Y se empieza a crear un amor muy bonito, que es diferente por lo cual está condicionado nuestra conciencia, que es del ego. Entonces también igual, aquí vamos a trabajar todas las sensaciones de la emoción. Es simplemente dirigir la atención hacia el mundo interior, observar ese estado de sufrimiento. Siento ansiedad porque, ay, ¿qué estará haciendo la pareja? Ay, le quiero regalar una flor. Ay, no, no, mejor no se la regalo. Ay, ¿será que sí? Eso es dolor, ¿sí? Esa necesidad no es que es para que piense en mí, es que es para que no se vaya. Ahí cuando uno va a ver, yo desde el sometimiento, yo desde la magia negra, sufrimiento, ¿sí? Entonces dirige uno la atención hacia el interior y, madre mía, elimíname ese sufrimiento, madre mía, elimíname ese apego. Y ese centro emocional tiene que estar libre para que se active algo que se llama el verdadero magnetismo. Cuando hay un magnetismo llevado por la conciencia, es algo muy bonito. Se siente un magnetismo verdadero hacia la pareja. Que hay una relación basada en la libertad, basada en el amor, basada en el respeto. Eso se va a ir dando progresivamente, ¿sí? Como nosotros no sabemos amar, pues no es un pecado no saber amar, pero hay que trabajarlo. Entonces, entre más lo trabaje uno, trabaje esa parte emocional, más va a poder encontrar lo que es el verdadero amor. Y cuando se encuentre eso, recordemos que ahí en el centro emocional está el fuego. Entonces va a despertar un anhelo muy bueno y muy bonito desde la conciencia hacia la creación de los cuerpos existenciales del ser, en donde la práctica suprasexo no va a estar condicionada a nada. No es que uno me dijo bonito, no me dijo bonita. Es que uno me regaló rosas y entonces hoy no va a haber práctica, ¿sí? Es que hoy no se acordó de tal cosa, no. Ya es un anhelo en donde es un anhelo superior, en donde entendemos que vamos a hacer una creación. Vamos a ayudar a esa persona y esa persona nos va a ayudar a nosotros. Y ahí se va a encontrar la verdadera libertad. Entonces, a uno le encanta sufrir porque eso es muy bonito, eso es el verdadero amor y la verdadera libertad, y eso no, uno no debe sufrir por eso, ¿sí? Los yoes sufren cuando la pareja tiene libertad, porque se viste así, porque camina así, porque habla así, porque no me llama, porque no me escribe. Entonces, a uno se da cuenta que uno está pegado al dolor, ¿sí? Le encanta sufrir. Por eso ese círculo es eso. Por eso ese círculo se dice que se siente frío todo el tiempo están llorando las personas, hay lloves deprimidos, no me habló, no me miró, entonces me pongo a llorar, me dijo un comentario que no me gustó y me pongo a llorar. Ahí está toda la debilidad emocional, lloves homosexuales, ¿sí? Lloves que va en las cosas, que va en los problemas, que no enfrentan los problemas. No debe ser muy estable emocionalmente y ahí poco a poco se va logrando esa estabilidad. Cuando se logra la estabilidad emocionalmente, entonces la estabilidad emocional, uno va a tener una mejor perspectiva de lo que es la vida, va a poder solucionar problemas. Si llega algún problema y uno no se deja llevar por el miedo, por la ansiedad, por el dolor, está una estabilidad, bueno, llegó un inconveniente, pues morir, sí, güey, bueno, no hay dinero, no me voy a poner a ponerme triste y a llorar porque no está el dinero para el arriendo, para los servicios, ¿no? Pues aparece la conciencia, pues solucionemos de alguna forma. El ser le dice, bueno, haga tal trabajo. No, pero es que si voy a vender tal cosa y si no me compran, y si el miedo, y si me va mal, y si me queda feo,
y si no me sirve, y si todas esas emociones, eso es como un pollito ahí picando la emoción, ahí encarcelado, ¿sí? Desgarrando esa parte de la emoción, ¿no? Se elimina todo eso y aparece ese ánimo, ese deseo y se activa la intuición y se llega a un buen fin en cualquier cosa que uno tenga. Entonces, bueno, ese es el equilibrio de la emoción. A uno le encanta entregarse a las pasiones porque esas son las pasiones descontroladas, ese es ese aferro a las pasiones descontroladas, pero bueno, ahí vamos haciendo el trabajo y nos vamos liberando. No hay que echarse a la pena si uno ya ha cometido errores, ya lo que queda es solucionar. Entonces hay mucha sabiduría ahí y hay mucho fuego atrapado ahí, en ese círculo. Listo. También ahí se doblan las leyes, 384 leyes, y bueno, vamos bajando en ese círculo. Siguiente círculo, esfera sumergida del Sol. Este está relacionado con los desequilibrios, derrochadores y avaros. Uno va a ver que uno está desequilibrado en todo. Hay un desorden, ¿sí? Uno debe lograr el orden en el trabajo de la autorrealización. Pero en esa parte de esos desequilibrios, ahí vemos los derrochadores, por ejemplo, derrochadores de tiempo, ¿sí? Uno sabe que hacer unos trabajos relacionados con el sacrificio por la humanidad, con la muerte psicológica, con el nacimiento espiritual, y a uno le encanta derrochar el tiempo en bobadas, ¿sí? En el día, ahorita uno se da cuenta, hay poquito tiempo, ¿sí? Si uno se da cuenta, en el día tiene uno aproximadamente unas 18 horas, y las otras horas podrían ser para dormir, para descansar, pero en pequeñas cositas uno se enreda muy fácil, ¿sí? Hasta haciendo un mercado, va a hacer mercado a la tienda y me quedo hablando con el vecino, me quedo mirando para el cielo, me siento en un andén, me pongo a revisar el celular, pierdo y pierda tiempo, es el yo derrochador de tiempo y el yo derrochador de energía. Ese le encanta porque ese es el enemigo de la conciencia, ¿sí? La conciencia necesita un orden, ¿sí? Es muy valioso, por ejemplo, cuando uno tiene un orden y guarda su tiempo para sus prácticas. Es muy valioso una buena práctica, así sea de 1 hora, 2 horas, bueno, media hora de meditación, pero es una práctica buena, que yo voy a meterme ahí a meditar, voy a ponerme a trabajar un yo que me está molestando, un yo de la ira, del orgullo, bueno, el yo que no esté trabajando, el yo de la lujuria, el yo de la fornicación. Y los yoes del desorden van a querer a desarmar la cuestión, ¿sí? Van a querer quitarle a uno la disciplina. Eh, Cualquier cosita lo quiere enredar, ¿no? Va a hacer mi meditación, pero me acuerdo que no le echaba agua a las matas, derroche tiempo ahí. Se puede hacer, pero vaya rápidamente y vuelva, ¿sí? No, pero no he hablado con el papá, entonces, ay, ya vaya al papá, voy a llamar a la mamá, voy a llamar al tío, al vecino. Conversación ociosa, derrame y derrame de energía ahí en esa verborrea, ahí charlando con otra persona. Me siento solo, en vez de ponerse a trabajar el yo de la soledad, no voy a llamar a alguien, a ver, a sacarle chistes, a decirle bobadas por allá. Todo eso es la pérdida, todo es el desequilibrio, el desequilibrio de ese centro de la esfera sumergida del sol. Encontramos el desequilibrio económico, los yoes de la ambición, los yoes de la ansiedad quieren tapar vacíos con temas del dinero. Cuando uno se da cuenta, uno no necesita mucho dinero para la autorrealización. Esos son conceptos, ¿sí? Uno necesita dónde vivir, un techo, una comida y ya. Pero desequilibrio, uno por la calle, ay, me antojé de esos zapatos. Pues ya tiene zapatos, y tiene unos buenos zapatos y tiene otros 2 pares en la casa. No, pero ese miedo, pero es que ese color no lo tengo, pero es que voy a ir donde la familia y la familia que irá y los amigos que irán. No, esa camiseta que tengo es como muy barata, es como de $10, como de $5 y la familia va a ir bien vestida. Otro desequilibrio, es miedo, ese miedo y ese vacío que se siente. No debe ser como eso, no debe ser auténtico. No viene a autorrealizarse, no a ponerse camisas finas, ni pantalones, ni a tener lujos, ni a tener nada. Es ese miedo, entonces quiere guardar, quiere trabajar, no es que no ha conseguido la casa. Entonces hasta que no consiga la casa, no me le dedico a la obra y guarde y ahorre y retenga el dinero. Cuando uno trabaja esto, hasta aparece una inteligencia superior de invertir el dinero, ¿sí? No necesitamos estar esclavos del dinero, porque el yo es ignorante, ¿sí? El yo es ese miedo de no perderlo, entonces en el miedo de perderlo lo aprovecha y realmente sí lo pierde, ¿sí? Pero cuando uno le pierde el miedo al dinero, entonces sabe usar sabiamente el dinero para no tener que trabajar, porque es el fin, el objetivo de uno. Y ojalá uno tuviera que trabajar lo menos posible, ¿sí? Por ahí 1 hora a la semana. Le escuchaba algo hacer a la persona y ¿cómo que sí que uno no va a trabajar? No, es que cuando uno le dedica el tiempo al trabajo interior, uno se da cuenta de la necesidad del tiempo. Es más,
A veces hasta uno tiene tiempo libre, ¿sí? Trabaja uno una semana y tiene otra semana libre, y hasta los yoes salen a robarle el tiempo. Ya que tenemos tiempo libre, uno dice, le voy a dedicar todo el tiempo al conocimiento, ¿no? Se pone con bobadas, que ir a dar vuelticas, que ir a mirar, me acordé que no he arreglado, no he puesto una puntilla, venga y pongo la puntilla. Pero no tengo el martillo, venga, busquemos en internet el martillo. Pero vamos al centro comercial, y ahí se le va todo un día en una cuestión que iba a poner una puntilla. Entonces los yoes buscan ese desequilibrio, los yoes buscan derrochar el tiempo a como sea lugar. Es como tener la rienda, es como un orden, ¿sí? Dedico un tiempo, voy empezando a meterle orden a mi día, ¿sí? Entonces al inicio, bueno, empiezo, ¿cuánto voy a meditar al día? Media hora, 15 minutos, ¿sí? Al inicio es un esfuerzo porque los yoes quieren hacer el desorden, pero bueno, no me puedo ni quedar sentado 15 minutos, pero ahí voy trabajando y bueno, lo voy logrando. Media hora, una hora, voy dedicándole aquí mi tiempo. Luego, ¿a qué horas voy a ir a hacer sacrificio por la humanidad? También lo organizo, ¿sí? ¿Cuánto me demoro en irme hasta allá? No me voy a quedar allá echando chistes con los compañeros y voy a hacer sacrificio, conversación ociosa. Se le pasa a uno también en eso. Uno cree que uno va a hacer algo objetivo y se pone a perder el tiempo. Que fuimos a hacer sacrificio, que fuimos a hacer unas prácticas. Vamos a hacer 2 horas de prácticas con los compañeros. Y no, espere, primero vamos a la cafetería, tomamos tinto. Espere, primero miramos para el cielo. Espere, primero nos rascamos por aquí y no se hace lo que se tiene que hacer. Esos yoes están muy metidos en uno. Los yoes le quieren a uno hacer perder el rumbo y no lo quieren dejar hacer y no lo quieren dejar crear. El miedo a perder el dinero, ¿sí? Todos los derrochadores son ávaros en algo, ¿sí? Uno derrocha mucho tiempo para el ocio, pero es avaro para el ser. Uno, por ejemplo, trabaja todo el año, no come bien, no viste bien, ¿sí? No invierte bien el dinero y al final de año se quiere ir de vacaciones y eso es un placer, ¿sí? Eso le genera un placer guardar para luego derrochar, ¿sí? Primero el placer del sufrimiento, de guardar, de retener y luego derrochar. Así mismo funciona con la energía sexual. Si no se trabajan los yoes fornicarios ni los yoes del celibato, entonces se queda uno todo el tiempo soltero, guardando la energía, esos yoes egoístas que no quieren invertir su energía, para la final en un punto caer en las poluciones, caer en la masturbación, caer en la fornicación. Entonces el anhelo es uno aprovechar el tiempo para, si está soltero, tener la pareja, si está casado, valorar la pareja y llegar a la práctica suprasexo. También están los avaros del conocimiento, que no comparten el conocimiento por pereza, por orgullo. Ese yo también es terrible, es un yo mago negro. Nosotros tenemos un trabajo y es hacer sacrificio por la humanidad. Pero hay muchos yoes que no lo dejan a uno. El miedo, el que dirán, eso es la mala voluntad, ¿sí? No, yo cómo voy a hablar del sexo a la familia, qué pena. Hay que destruir esos conceptos. Se siente ese miedo, se siente ese no se quiere, eso es avaro, ¿sí? Quiere solo el conocimiento para él. El conocimiento es una necesidad, es un requisito entregárselo a todo el mundo. Listo. El conocimiento sirve si fluye y se le entrega a todo el mundo. Bueno, ese sería ese círculo. Siguiente círculo, círculo de Marte. Este Marte está relacionado con la ira. Este círculo tiene atrapada toda la fuerza. Uno se da cuenta que en la ira hay mucha violencia y hay mucha voluntad también. Es toda la fuerza del cuerpo físico. Todas las acciones negativas que uno hace a través de la ira. La ira tiene grandes cantidades de fuerza atrapada, ¿sí? Las tensiones en el cuerpo. Cuando uno se identifica con la ira, uno se da cuenta toda la energía que pierde. Alguien de pronto uno se descubrió que alguien dijo un comentario de uno. Todo el día uno tensionado y está pensando, y esta persona por qué dijo esto y lo otro y lo otro. Entonces esa energía que está perdiendo cuando uno debería estar concentrado, liberando su energía. Observo esa ira. El orgullo la justifica muy bien. Entonces voy a ser un bobo, voy a ser un tonto, entonces voy a dejar que hablen mal de mí. Esos son yoes de la ira. Uno empieza a destruir eso y aparece una buena voluntad del amor, de perdonar a todo el mundo, de comprender. Esta está muy relacionado con el orgullo. Uno escucha que alguien tiene una opinión diferente a uno y ya se le mete una canción. No, es que me tiene que escuchar, es que eso no es así. Y fuerza y eso es fuerza dedicada hacia el mal. Aquí uno quiere someter, quiere tiranizar. Bueno, el siguiente círculo es de la tiranía, pero aquí quiere utilizar la fuerza para devastar, para dominar. Es ese placer de la fuerza. Si uno empieza a detallar cada uno de esos yoes y eliminarlos, recupera una fuerza, y es la fuerza de la conciencia. Es la fuerza de estar uno tranquilo, de tener el dominio sobre el cuerpo.
de estar en el aquí y en el ahora, de estar concentrado y relajado en el corazón. Cuando uno logra robarle la fuerza a la ira, aparece una voluntad muy bonita, ¿sí? Si uno no está enredado en procesos de la ira, está relajado y tranquilo, aparece una fuerza, voy a meditar, voy a hacer una práctica de la gran aquí 15 minutos, 20 minutos. En vez de tener una canción en la mente, que es que esta persona dijo, que esta persona hizo, que es que me miró, que es que no sé qué, que es que me tiene que escuchar, que es que tiene que hablar conmigo. Y eso es esa fuerza y ese fuego moviéndose por todo el cuerpo. No solo basta relajar el cuerpo y recuperar la fuerza. Ahí esa es la forma de recuperar la fuerza. Siento una tensión acá en el estómago de que, como que quiero pelear, ¿no? Dirijo la atención hacia el interior y empiezo a destruir. Tranquilo, relajado. Empiezo a matar eso. Y, tengo que llamar a esa persona, decirle tal cosa y con palabras de odio, con palabras de rabia. Me empiezo a ver la tensión en la lengua, tensión en el cuello. Me empiezo a meditar. Según beso hacia dónde me lleva, ¿sí? Me lleva a tener enemistades, ¿sí? Hago mis prácticas de meditación reflexiva, con preguntas, como uno quiera, pasar yo por los círculos. Bueno, hay varias formas de meditar. Está el instinto, trabajos del instinto en todo el cuerpo. El yo del intelecto, ¿sí? El orgullo, el que cree que es lo correcto. Y empieza uno a liberar la fuerza del cuerpo. Y cuando libera la fuerza del cuerpo, tiene uno una verdadera voluntad. Por ejemplo, de ahí sale la potencia sexual. Va a entrar uno a la práctica suprasexo con la potencia de la conciencia, que viene de la relajación. Está uno totalmente relajado y tranquilo, pero hay una potencia en el cuerpo. Uno cree que la potencia la da la ira. A veces uno anda de afán para un lado y para otro, haciendo las cosas como con ira, con impaciencia, ¿sí? Que agua se va a estar en la casa y como con impaciencia, y esto no me queda bien, y las cosas tienen que quedar bien. Yo es psicorrígidos, ¿sí? Yo es tiranos, ¿sí? Ahí, todas esas tensiones en el cuerpo, todo el mal manejo de la fuerza, estrés, ansiedad, cómo se acelera el corazón, cómo se acelera la respiración. Y ese es el engaño, y uno cree que hay fuerza. Hay muchas personas que dicen, es que tengo fuerza, tengo carácter, y hablan duro y tratan mal a todo el mundo y utilizan palabras fuertes, palabras oeces. Ahí no hay fuerza, allá llego, hay fuerza atrapada, hay que liberar eso. Y cuando uno empieza a liberar todas esas sensaciones, aparece un verdadero poder. Por ejemplo, aparece el poder en el verbo. ¿Sí? Una persona iracunda ya volteando que parece que se diera contra las paredes y se quiere venir contra uno, pero uno está observando y relajando, la conciencia sabe. Oiga, ¿usted por qué está parado ahí? Qué pena. Y aparece el poder en el verbo. ¿Sí? Es diferente, por ejemplo, decir, uy, qué pena, discúlpeme, con miedo. Eso antes atrae más a la ira. Pero uno tiene poder y está relajado y dice, bueno, qué pena, tranquilo, pues no quería estar acá, listo. Ya, la conciencia sabe cómo solucionar, discúlpeme. Y se siente el poder en el verbo y desarma la ira. ¿Sí? Si uno está en paz, puede manejar cualquier situación. ¿Sí? Con compañeros, de pronto un compañero identificado por algo, pero no está trabajando y le puede ayudar. ¿Sí? Una persona, es que las cosas se hacen así, así, así. Si uno se identifica con la ira, si uno se pone violento, pues no va a poder solucionar. La ira nunca va a solucionar. Uno no quiere solucionar las cosas desde la ira y eso es imposible. ¿Sí? Uno ve, por ejemplo, un padre de familia regañando a los hijos, violentando, oiga, que hay mucho desorden, que arreglen la casa, que esto, y ni le hacen caso, ¿sí? Porque la ira no tiene poder. Pero viene un padre de familia y da una orden con poder y se comprende y se siente el amor. Entonces ya no, cuando uno es diferente, da una orden o da una opinión a través del amor que a través de la ira. Entonces uno es muy ignorante si uno cree que uno va a lograr algo a través de la ira. Y la única forma, pues, trabajar. La ira se alimenta de orgullo, de canciones psicológicas, de charlas internas. Todo eso es fuego interior. Allá en ese círculo hay dos personajes. Uno el que quiere matar, que persigue al otro para matar, y el otro el que siente miedo porque lo quieren matar. Y ese lo tiene uno en sí mismo. En el fondo la ira de uno es miedo. ¿Sí? Yo mando y yo ordeno y la gente me tiene que hacer caso. Y en el fondo es mi miedo a que no me hagan caso, mi miedo a verme menos, ¿sí? Entonces prefiero hablar duro, porque si no hablo duro, entonces dirán que soy un bobo, que nadie me va a hacer caso. Es cuando uno trabaja eso, el miedo, aparece el verdadero poder en el verbo, aparece la verdadera conciencia. Pero pues hay que trabajar, ¿sí? Ese círculo tiene mucha fuerza, tiene 1536 leyes, tiene mucha fuerza condensada. Dentro de ese círculo aparece, por ejemplo, en el conocimiento, aparece el orgullo místico. El orgullo místico son yoes relacionados a que tiene la sabiduría o tiene derecho a mandar o a ordenar algo porque uno está trabajando acá.
Entonces los compañeros deben pensar como yo, compañero, deben meditar de tal forma, deben aprender la muerte como yo la enseño, ¿sí? Deben ser como yo. Y resulta que no. Resulta que cada persona es libre y cada persona entiende el conocimiento como lo pueda entender. Uno da un punto de referencia, pero uno es una persona muy mala si quiere someter a una persona a que lo sigan a uno, a que entienda las cosas como uno. Entonces ahí aparece el verdadero amor, la verdadera comprensión. Hay que comprender a todos los seres del planeta. Cada persona está en su lugar, está donde debe y tiene que estar aprendiendo. Todos están madurando. Uno dice, siente ira porque uno ve allá el evangélico allá y vestido y hablando en una esquina con un parlante. ¿Y por qué debo sentir ira? Si es un ser que está ahí y está aprendiendo. Muy seguramente ya estuve en eso en una existencia pasada. ¿Sí? Debo es comprender. Y si comprendo de pronto, si la persona entiende y uno con el infinito amor, con el infinito dominio, bueno, con el dominio sobre el verbo, o sobre la fuerza, que no el verbo, sino sobre la fuerza, de pronto le puede enseñar a esa persona y no entra en conflictos con esa persona. Si la persona quiere entrar en conflictos, bueno, pues entra en conflictos, lo respeto. Esta persona habla de tales cosas y quiere mezclar tas cosas y bueno, pues ese es el proceso de esa persona, ¿sí? Y van a haber personas que están afines con esa persona. Y ya, yo cumplo mi trabajo, de entregar bien el conocimiento y de respetar a todo el mundo. Ahí aparecen, ya que uno comete muchas omisiones por la ira. Si uno a veces por juzgar a otras personas dice, hasta que le va a interesar el conocimiento. Si uno se cree superior, es que ese yo místico es muy perverso y ya está relacionado con el mago negro. La impaciencia, es que esta persona no me comprende, le estoy explicando que muera así, que haga eso, es que no, pues no comprende, pues busco la forma, muero y lo va a poder hacer entender, o bueno, de pronto otra persona le va a entender, a otra persona le va a enseñar, pero comprendo el proceso de cada persona. Pero la ira y la violencia no entiende eso, no entiende de libertad. La ira es, quiere someter, quiere agarrar, quiere ponerle el pie en el cuello al otro y entiéndame qué es esto. No, eso es odio. Uno no podría, uno a veces confunde sabiduría o uno quiere someter a los demás con la sabiduría de uno y ahí ya se pierde la sabiduría, porque la sabiduría sin amor no tendría razón. ¿Sí? Toda la sabiduría debe estar con el amor y si no, no sirve de nada. Es ese yo ya y ya va pasando al siguiente círculo, que lo vamos a ver en la siguiente conferencia, que es la tiranía, ya está relacionado con la magia negra. Entonces, esos estados de fuerza, esos estados de creer que uno tiene fuerza porque siente la fuerza en el cuerpo, porque siente que habla duro, eso lo engaña a uno bastante y le lleva a uno a hacerle bastante daño a todo el mundo, a la pareja, a los compañeros, a la humanidad. ¿Sí? ¿Cuántos magos negros se voltearon por eso? Un mago negro vino aquí a someter y a decir que se iba a lograr el hombre superior aniquilando una raza, porque sentía que tenía el poder, sentía que tenía la fuerza, pero no había amor. Entonces, uno muchas veces se deja engañar porque siente la fuerza y siente que lo puede uno con todo y resulta que no. Resulta que la sabiduría sin amor no se puede dar. Listo. Ese es ese círculo, círculo de la ira. Es el último círculo. Ya para finalizar esta conferencia, entonces recordemos que aquí en estos círculos está el poder, está todo el poder de un Dios, está en el infierno. ¿Sí? Nosotros estamos conectados al infierno. Hay un trabajo de seriedad, hay un trabajo de paciencia, de amor. Entre más anhelo y entre más esfuerzo hagamos de hacer las cosas, más vamos a poder avanzar, aunque ese trabajo no es de afanes, ese trabajo es de hacer bien las cosas, de hacer las cosas correctamente. Hay que aprender a observar, hay que aprender a meditar, todos los días estar uno meditando todas las circunstancias que uno tiene en la vida, porque uno está conectado y le van a salir lloves por allá, bestias, en un momento uno se levanta con los cables, sí, con los cables torcidos y quiere mandar a todo el mundo para el carajo. Eso es un yo, ahí, observe, ahí es un órgano condartiguador. Ahora hay que aprender a diferenciar otra cosa, ¿no? Ahí están las infradimensiones que se van a trabajar en la segunda montaña, que son los yoes causa, y están nuestras propias infradimensiones, que son los yoes de la luna visible, que nosotros los podemos ver. Ahorita estamos trabajando esos detallitos, ¿sí? De vez en cuando nos sacan ahí unos yoes pesaditos, pero ahí vamos teniendo la capacidad de trabajar. Entonces, lo único que basta es la paciencia, el trabajo, dirigir la atención hacia el interior siempre, estar observando lo que se mueve, la ansiedad, el miedo, el dolor. Ahí aparecen situaciones en donde uno cree que va correcto porque
esto es lo correcto, matar estos yo de tal forma, hacer esto, y resulta que uno puede estar engañado, resulta que no, toca más paciencia, más amor y de pronto encuentra la verdad. Y listo, ya sale la conferencia del día de hoy, de esos primeros círculos de la fase B. Bueno, listo, Fer, muy bien. Vamos a ver unos detalles, pero bueno, el tema está bastante completo. Bueno, lo importante es saber que todos en este momento tenemos yoes en estos círculos en el interior del planeta Tierra, que son yoes que no, en este momento no podemos enfrentar porque son de muchas leyes, o sea, son yoes muy pesados. Y debemos desarrollar la fuerza y el poder que ya el Cristo entrará directamente a esos círculos a eliminar eso. Desde allá manejan los yoes que tenemos aquí en el bajo vientre y estos yoes que tenemos en el bajo vientre nos controlan a nosotros. Entonces, todos los días hay que producir comida para esos yoes. Los yoes que tenemos aquí en el bajo vientre alimentan los yoes que están en el planeta Tierra. Hay unas raíces que salen de nuestras infradimensiones y conectan directamente a esas infradimensiones del planeta Tierra. Estamos ligados, hay unos cables, unos puentes por donde se transmite la energía, porque esas entidades allá abajo deben también, lógicamente, comer. Por ese motivo, pues, se hace primero la etapa de la primera montaña, que es limpiar el bajo vientre, y después ya se mete directamente al infierno del planeta Tierra. Estos primeros círculos dantescos corresponden lógicamente a un proceso donde la persona todavía no tiene plena conciencia de que está en las infradimensiones, ¿no? Ya despierta más adelante. En estas primeras 5 círculos está la chispa siendo obligada, pero todavía no es consciente totalmente. Puede tener parcialmente cierta capacidad de ver, pero realmente no, todavía no ha llegado al punto del despertar. Entonces, comprender que somos muy, pero extremadamente débiles y que realmente toda nuestra vida la usamos, o mejor, estamos como alimento, como comida de nuestros propios yoes y de magos negros también, porque nosotros tenemos mucha energía regada por todo lado. Y las inteligencias son allá, o sea, aquí tenemos yoes sagaces, astutos, fuertes, pero no al nivel de esas inteligencias, porque es que allá abajo sí hay yoes con muchísima capacidad. Y estos yoes de las infradimensiones tienen poderes psíquicos. Son yoes que tienen capacidades de persuadir, de manipular, de controlar. Y en el fondo son muy peligrosos. Entonces son yoes que tienen esta inteligencia eh, muy, pero muy desarrollada y, bueno, influyen en muchísimas personas y, lógicamente, el objetivo de ellos es, pues, permanecer vivos y si no hacemos nada, pues tarde o temprano tendremos que ir a las infradimensiones a destruir. No, la naturaleza no los destruye a las malas, porque si la persona va a involución, pues no, no hay nada que hacer. Si la persona nunca, o sea, si no hace el trabajo, si no le interesa el conocimiento, igual estos yoes están allá, o sea, es que es necesario porque los planetas necesitan fuerza de gravedad, necesitan una masa
para estabilizar el planeta en el universo. Entonces, estas infradimensiones son necesarias. Sí, eso no es solo un aspecto psicológico, es un aspecto físico que tienen todos los planetas. Entonces, esto hace parte de la mecánica del universo, hace parte del proceso tecnológico que físicamente se va a ver como una fuerza de atracción y repulsión, ¿no? Pero esa fuerza, ese magnetismo lo generan son los círculos dantescos, no son los conceptos de Einstein, que Einstein pues habla muchas cosas y no quiere decir que no sea correcto, sino que no conoce todo. Entonces hay que salir de muchos conceptos y más bien enfocarnos en ver la cruda realidad y cómo la parte psicológica está unida a la masa, a la fisionomía, a la tecnología física, ¿sí? A las leyes que mueven pues todos los planetas, los sistemas solares, las galaxias, y bueno, no seguir viendo todo separado de todo, porque todo está unido a todo, todo tiene un fondo. Entonces, ponerse a estudiar la parte física, por ejemplo, a través de microscopios, telescopios, desconociendo la parte psicológica, pues es ignorancia, ¿no? Porque no se puede desligar una cosa de otra. Entonces, lo que realmente mueve la masa no es la masa en sí, es la psicología de la masa. Entonces, todo átomo tiene psicología, toda molécula, toda célula tiene psicología. Entonces, los planetas están formados por eso, por la psicología de las personas que los habitan, los yoes, a ese nivel, hacia el nivel más profundo, porque el nivel menos profundo, pues lo maneja aquí en la parte del bajo vientre, del ombligo hacia abajo. Eso ya se manifiesta en el físico, en el cuerpo, ¿no? Y en el físico, las acciones del cuerpo son las que se mueven. Entonces, comprender esto es importante para poder empezar a abrir un poquito la capacidad de relacionar una cosa con otra, la comprensión. Y bueno, por eso cuando uno se mete, o cuando el Cristo se mete al interior del planeta Tierra, se mete a destruir la verdadera masa del yo, ¿no? Que ese es el trabajo que le corresponde a él. Bueno, listo, compañeros, yo creo que no hay que extender más esto, yo creo que ahí está bastante completo el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, la resolvemos. Bueno, no hay preguntas. Listo. Entonces, damos por terminado este fogueo. ¿Listo? Listo, Luisca, muchas gracias por el aporte. Bueno, compañeros, entonces nos vamos. ¿Listo? ¿Dejaste de grabar, Angélica? Sí. Gracias a todos, feliz tarde. Oye, nos hablamos, Angélica, Margarita, Per, nos hablamos por aquí. También Bueno, Joan nos acompañó, José, Luis.